Hoy lunes, muchas cosas que tenemos que platicar. Dos temas. Primero me gustaría tocar el tema político económico de México, que se me hace que es muy interesante, con esta reforma de hidrocarburos. La administración de Andrés Manuel López Obrador hace un esfuerzo lazarocardenista, por no ponerlo de otra forma. Creo que es el referente más importante que tenemos de lo que fue la creación y lo que fue el fortalecimiento de los recursos de hidrocarburos en México. En aquel momento, Lázaro Cárdenas decide expropiar a empresas norteamericanas y extranjeras que estaban explotando los recursos petroleros de nuestro país en lo que fue la expropiación petrolera, ¿no? Una historia que todos conocemos. Entonces, a lo largo de los años, México utilizó a Petróleos Mexicanos más que como una empresa productiva del Estado, como una caja chica de donde se sacaban recursos producto de la venta de petróleo de los mexicanos, que, dicho sea de paso, tenemos que saberlo. El petróleo, así como muchas cosas en esta vida, tiene distintas categorías. Y el petróleo mexicano es un petróleo bueno, como todo petróleo, pero no es el petróleo de la mejor calidad. Para tener distintos productos derivados del petróleo, pues se tienen que tener distintos tipos de petróleo que representan distintos tipos de densidades. La mezcla mexicana es una mezcla que está elaborada a base de dos tipos de petróleo importantes que tenemos en el país, que es el Olmeca y el Maya, que son principalmente petróleos de alta densidad que se utilizan, por ejemplo, para la generación de plásticos, llantas, y derivados espesos del petróleo. Para la realización de gasolina, por ejemplo, para generar gasolina, se tiene que tener, sí se puede hacer de este petróleo, pero se tiene que tener petróleos de mejores calidades. Y mucho también radica en la capacidad de las empresas para tener estas plantas descoquizadoras, para poder tener estos derivados, ¿no? Entonces, el presidente de México apuesta para la producción y autoabastecimiento del petróleo mexicano, y así los mexicanos no tengamos que traer petróleo del exterior. Porque ¿qué pasa? México vende su petróleo, vamos a poner un país, a Estados Unidos, y Estados Unidos le vende a México no el petróleo, porque ya no los compraron, pero sí nos venden productos como la gasolina. Y es así que el 70% de la gasolina que se vende en nuestro país viene de los Estados Unidos. Entonces, ese es el nivel de dependencia que tenemos con los países. Ahora, para la explotación petrolera, y miren, yo no soy un experto en el tema, pero trato de estudiarlo para poder ejercer esta opinión con ustedes. Existen dos tipos de perforaciones importantes, o las dos conocidas, que son las perforaciones de aguas someras y que son las perforaciones de aguas profundas, ¿no? También en territorio, si es en tierra firme, también tenemos pues distintos tipos de calados, por decirlo así, de profundidades, ¿no? Entre más profundo, pues más caro, en pocas palabras. Ahora, hacer esto en el mar es todavía más caro, porque no es lo mismo tener una plataforma petrolera que esté anclada al piso, porque no está tan profundo, que estar en aguas profundas en donde las plataformas petroleras no se pueden anclar a nada. Y tienes que tener una gran profundidad para poder encontrar estos reservas de petróleo, ¿no? Entonces, para ello, el presidente Enrique Peña Nieto, que es el presidente anterior de México, no sé si se acuerden de él, pero realizó a través de un pacto que se llamó el Pacto por México, una serie de reformas que eran consideradas torales para su gobierno, y entre ellas la más importante de todas fue la conocida como la reforma energética. La reforma energética, ¿qué buscaba? Buscaba poder incluir dentro de las inversiones nacionales de petróleo a la iniciativa privada.
como se hace en muchos países. No se vayan lejos. En Estados Unidos, en Europa, las inversiones público-privadas de petróleo son cosa de todos los días. Cosa de todos los días. Pero en México, teniendo este monopolio del poder petrolero, el gobierno echa mano de estos recursos para poder financiar su gobierno y su proyecto de nación. Ahora, ¿qué ha pasado con Petróleos Mexicanos? Petróleos Mexicanos ha estado, pues por lo menos desde que yo tengo conciencia, que ya son 40 años, a diferencia del señor Alex, que sueña con 40 años, Petróleos Mexicanos nunca ha sido una empresa rentable. Yo no recuerdo ni una sola vez en toda mi vida en la que haya yo escuchado qué bárbaro Petróleos Mexicanos, qué gran empresa tenemos. No, siempre hemos tenido que constantemente estar sacando a Petróleos Mexicanos de enormes deudas que tiene desde a nivel laboral como pasivos de la empresa. Ahora, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ya deja entrever lo que es el principio de su discurso, pero si algo hemos aprendido del presidente de México es que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Entonces, el discurso es un discurso bueno. Es un discurso en donde el presidente habla al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos. Obviamente, no lo soñé. Obviamente le avienta la culpa a los gobiernos neoliberales, a los gobiernos que estaban encabezando el desfalco del petróleo de los mexicanos, le echa la culpa a las empresas extranjeras que por medio de la corrupción adquirieron contratos, nos recuerda los casos como el de Emilio Lozoya y la reforma petrolera y los moches que se dieron a los senadores y diputados para pasarla, cosa que no tenemos ni una sola respuesta, ni una sola investigación en torno a ello, y la posibilidad de que después de que se lance otra iniciativa preferente del presidente, se vengan, como en la reforma eléctrica, perdone usted, una lluvia de amparos que después acusará a jueces y juzgadores de estar aliados con las empresas privadas para después acabar culpando a Felipe Calderón y empresas internacionales como Odebrecht. ¿Por qué? Porque es el modus operandi del presidente. Ahora, vamos a escuchar lo que dijo y analicemos bien a bien las palabras del presidente. Por eso enviamos esta iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos, para poner orden. Se acaba la robadera y a veces les cuesta trabajo, pues, entenderlo y aceptarlo. Pero ni modo que sepamos de delitos y nos quedemos callados. No vamos a hacer tapaderas. Cómplices. Entonces, por eso es esta iniciativa, que ojalá y la lean los legisladores y también los comentaristas de los medios de comunicación, para que no echen a andar una campaña hablando de lo que tú comentabas, de expropiación. Ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos. Se van a respetar los contratos, incluso en este asunto, los que tienen los contratos se les van a respetar. Los 70 contratos, quienes tienen contratos vigentes. Nada más que ya no vamos a otorgar más contratos si se aprueba la ley, porque también necesitamos proteger a Pemex para garantizar el abasto de gasolinas. No podemos estar dependiendo
del extranjero. Cuando se dio la crisis. La poca preparación con la que el presidente habla del tema debe de ser digna de preocupación. Ojalá y la lean los medios de comunicación para que no estén hablando de expropiación. Si no es necesario hacer una reforma constitucional, pero de ser necesario, sí la va a hacer. Entonces, tratemos de que no sea necesario. Y esto estará en la base del momento en el que se apruebe, que se va a aprobar en el Pleno, llegue a los tribunales judiciales, y en los tribunales judiciales, según la cascada de amparos, como pasó con la reforma a la ley de la industria eléctrica, vemos si es necesario o no el hacer una reforma constitucional. Se van a respetar los contratos. Hay 70 contratos que están vigentes. Tiene toda la razón el presidente. No se van a quitar, pero no se van a otorgar más. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven los organismos internacionales, calificadoras y otros países esta amenaza del presidente? ¿Existe certidumbre jurídica en nuestro país como para pensar que estos contratos no van a ser revocados de un momento a otro por un presidente que nos ha demostrado que puede revocar los contratos? Porque el principio más importante que tiene el derecho es la certeza, ¿no cree usted? Si hay una certeza jurídica, pues enhorabuena. Pero si no hay una certeza jurídica, no hay contrato que lo aguante. Yo puedo hacer un contrato, pues no puedo respetarlo, pues siendo yo la autoridad. Pasármelo por el arco del triunfo no me quita nada. Y eso lo hemos visto en casos como, le voy a poner un ejemplo, el de Constellation Brands. No tiene nada que ver con petróleo, pero una empresa que iba a producir cerveza en el norte del país y que producto de una encuesta a mano alzada, jurídicamente inviable, el presidente decidió revocar el contrato. O el aeropuerto internacional, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde había contratos firmados y en donde por medio de una encuesta a mano alzada, una encuesta inconstitucional a todas luces, el presidente decidió retirar los contratos, que nos han costado más en términos de tener que pegar los contratos, porque el presidente hizo lo que jurídicamente está mal. O el caso de Iberdrola, que también iba a invertir una buena cantidad de dinero y alegando que éste estaba en colusión con Felipe Calderón Hinojosa, el presidente decidió rescindir los contratos, generando un ambiente de incertidumbre. Entonces, ¿qué te hace a ti pensar, inversionista del extranjero, que en México existe una certeza jurídica para poder llevar tus intereses a un país que dice que necesitamos llegar a proteger a petróleos mexicanos para fortalecer y garantizar el abasto de las gasolinas? Cuando le acabo de decir que el 70% de las gasolinas son compradas en el extranjero. Y como si el petróleo lo único que nos diera a los mexicanos es gasolina. Digo, el pueblo así lo puede pensar. ¿Qué te da el petróleo? Gasolina. ¿Y qué más? Digo, porque todos los productos plásticos que tiene usted a su alrededor, que ha de ser muchísimos, este cable, esto, el iPad, ¿no? La pluma, todos los productos plásticos también son derivados del petróleo. Mire, señora, su cosa que se pone en la boca, chapstick, lipstick, todo esto, también tiene derivados del petróleo. Entonces, el petróleo no nada más es el autoabastecimiento de gasolina. Hay una seria y una gran industria alrededor de ello que el presidente no está tomando en cuenta.
Pero la gente a la que le habla piensa que lo que dice el presidente está bien. Entonces hay que ponerle mucho ojo a esta reforma a la ley de hidrocarburos, que puede venir a ser el punto final de un gobierno que ya de por sí es fallido. Estaremos al pendiente.